puedas observar esta imagen que vemos ahí. A ver, ¿qué se te viene a la mente o qué idea se te viene a la mente cuando observas estas imágenes? A ver, luego de ver las imágenes, te voy a hacer algunas preguntas eh, al aire, desde aquí donde yo estoy, para que tú me contestes y de alguna manera u otra puedas responder ahí, donde tú estás, puedas tú responder allí. Así que vamos a hacer una pausa ahí quizás y analicemos qué es lo que observamos allí. ¿Ok? Ok, quiero que puedas estar pendiente, ok, de esa imagen, quienes están aquí, ¿ya? Quienes están aquí, quienes están aquí, quienes están ahí de alguna manera u otra eh, eh, conversando, discutiendo, ¿ya? Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay. Eh, ok, ahí, estamos ahí pendientes con nuestra sesión, observando. Algunos están con su laptop cargados, otros no. Algunos están con sus celulares, ¿ya? Así que no nos distrajamos con los celulares, por favor, allí. Ok, entonces vemos ahí a dos personas, seguramente conversando, discutiendo. Eh, a veces cuando nosotros queremos comunicarnos a larga distancia, de alguna u otra manera nos llaman, ¿no es cierto? Nos llaman y a veces cuando estamos con el celular pendiente o estamos conectados a internet, a veces nos ponemos a pensar si es que cuando nos llaman, eh, perdemos la señal del internet de alguna otra manera. ¿Esto alguna vez los ha pasado, sí o no? Sí o no. A ver, confírmeme ahí, sí o no. A ver, muy bien, a ver. Y ese es parte del proceso comunicativo, ¿ya? Ese es parte del proceso comunicativo. A ver, entonces, ¿qué es lo que de alguna manera u otra estamos viendo allí en la pantalla? Vemos a dos personas que están discutiendo, quizás eh, compartiendo ideas y un público importante, ¿no? Un público importante que está ahí tratando de poder dar apoyo a algunas ideas. Alguna discusión, quizás académica, quizás podemos notar en la pantalla, ¿no es cierto? Personas que están compartiendo algún tipo de opiniones, vemos ahí también quizás a uno participando, levantando la mano, manifestando algún tipo de problema y el otro está escuchando. ¿Cómo se llama esta actividad verbal oral? ¿Cómo se llama esta técnica de participación oral? Te cuento que esta técnica de participación oral se llama el debate. ¿Cuántas veces nosotros hemos participado de debates? ¿Cuántas veces nosotros hemos participado de esos eventos de discusión de temas? Entonces, no necesariamente necesitamos los medios tecnológicos para poder compartir temas, como hablé al inicio, sino también cuando nos reunimos y comenzamos a armar esto, debates, conversaciones para compartir ideas. Ahora, es muy importante entender que cuando compartimos algunas ideas, siempre tenemos que tener hechos y argumentos importantes para que alguien nos crea. Tenemos en la vida muchas ideas que queremos compartir, pero no necesariamente nuestras opiniones van a ser la verdad. Y si queremos confirmar algo, tenemos que usar cierto tipo de apoyo que nos va a dar muchísimo en nuestras opiniones e ideas. Y permíteme compartirte esta mañana un tema importante que te va a ayudar muchísimo en tu desarrollo también universitario, porque la idea es de que tú salgas del colegio entendiendo la importancia que tiene los temas en este tema que tiene que ver con la tesis y argumentos. ¿Ok? Entonces, tú tienes una sesión de clase, yo te voy a pedir que me acompañes, que sigas conmigo en este trabajo importante sobre lo que es la tesis y argumentos. ¿Te suena este término? ¿Alguna vez has escuchado de argumentos? En algún momento hemos trabajado quizás el tema de contraargumentos. Vamos a reforzar estas ideas, chicos. Vamos a tratar de afianzar estas ideas y darle un panorama o retroalimentar lo que ya un bimestre anterior ya habíamos visto sobre este tema de las tesis y argumentos. Entonces, quiero empezar diciéndote lo siguiente o haciéndote una pregunta. ¿Qué es una tesis? Muy bien, muy bien. ¿Qué es una tesis? Por ejemplo, si nosotros de alguna manera u otra queremos comprobar o queremos dar una opinión y a veces nos falta
tal vez carácter para opinar, pero queremos opinar, ¿no es cierto? Queremos afirmar algo y de alguna manera u otra tenemos postura de ciertos temas de la vida. Eso es una tesis. Empezamos así con una tesis. No me estoy refiriendo a la tesis en el ámbito de la investigación científica, que ese es otro tema, sino me estoy refiriendo a la tesis como una afirmación que expresa una posición frente al tema del texto. Es una posición. Toda persona, chicos, tiene que tener una posición, tiene que tener una idea, tiene que pensar en la vida. Por eso yo digo que los peruanos, lamentablemente, muchos de nosotros no sabemos opinar bien. No tenemos una opinión crítica de algo, de la realidad. Y eso es algo que necesitamos trabajar de una manera eficaz. Entonces, la tesis es una afirmación que expresa una posición frente al tema del texto y que responde a la pregunta que usted como autor trabaja en su escrito. ¿Ok? En otras palabras, es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. Ahora, estamos avanzando ya en la sesión esta mañana. Vamos a tratar de hacer lo más rápido posible, ¿ya? Para poder ir con las pausas y ver cuál es el trabajo que vamos a hacer. Ahora, la tesis debe ser algo sobre lo cual la gente pueda tener diferentes opiniones. Tenemos que plasmar un tema. Cuando nos referimos a una tesis, chicos, tenemos que plasmar un tema importante para trabajar el aspecto de la tesis, ¿ok? Entonces, es muy, pero muy importante eso, ¿ya? Yo te pido de que de alguna otra manera podamos tener en cuenta nuestras opiniones y las opiniones. Aquí debe haber el sentido del respeto. El respeto es muy, pero muy importante. ¿Ok? Si tu tesis constituye una idea generalmente aceptada o que se toma como un hecho, entonces no hay razón para tratar de persuadir a los lectores. Si hay un tema, una información, ya que todos estamos de acuerdo, no es una tesis porque ya no hay un tema de discusión. La tesis, la opinión debe despertar el hecho de defender una idea y discutir, que ese es el punto. Vamos a ver un cuadro aquí sobre esto, lo que estamos hablando. Tesis como postura, como opinión discutible y tesis como no discutible. Miren la primera tesis, discutible. Esta es la opinión de alguien, ¿ok? Esta es la opinión de alguien. Vamos a leerlo allí. Miren la tesis, la opinión de esta persona. Al menos 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación. Esa es la postura seguramente de un congresista. Al menos 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación. Esa es una idea que quizás no todos en el Congreso estarían de acuerdo. ¿Por qué el 25%? ¿Por qué? ¿Por qué no más o por qué no menos? ¿Y por qué la contaminación y por qué no otros temas? Entonces, estamos con una idea, una postura que puede ser refutable. Entonces, ¿cuál es el argumento que va a usar o usamos para defender esta postura? Dice, esta es una tesis discutible porque genera diferentes puntos de vista. Algunos ciudadanos podrían pensar que así es como se debe gastar el dinero de la nación. Otros podrían pensar que se debería gastar más dinero en educación. Otra parte de la población podría argumentar que las corporaciones y no el gobierno deberían pagar para frenar la contaminación. ¿Te das cuenta entonces cómo podemos tener varias ideas que nos va a ayudar muchísimo en nuestro desarrollo cognitivo, de pensar, la forma de criticar, de juzgar una idea? Es muy importante. Entonces, es una tesis discutible. ¿Ok? Es una tesis discutible. Ahora, muy bien, vamos a leer ahí la tesis no discutible entonces. Ya vamos a leer la tesis no discutible. Allí. Muy bien, chicos, entonces ahí tenemos la otra parte. ¿Cuáles son las tesis que no son discutibles? Muy bien, entonces estamos nosotros viendo la importancia de lo que significa la tesis no discutible. La contaminación es mala para el medio ambiente. Muchos pueden pensar eso, ¿no es cierto? A ver, ¿qué piensas sobre esta idea? ¿Mm? La contaminación es mala para el medio ambiente. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
¿Estamos de acuerdo con eso o no estamos de acuerdo? Pensemos en esa idea. La contaminación es mala para el medio ambiente. Ahora, esta tesis no es discutible porque todos los estudios, análisis y opiniones coinciden en que la contaminación es un problema. Entonces, no vamos a discutir sobre este tema porque sencillamente todos estamos de acuerdo que la contaminación es mala para el medio ambiente. Ahora, nadie podría argumentar razonalmente que la contaminación es buena, por lo que no es discutible. Muy bien. Muy bien, chicos, entonces ahí tenemos otro punto importante sobre la tesis, la comparación de la tesis en los dos campos importantes, ¿ok? Tenemos la tesis discutible y la tesis no discutible. Ahora, para poder defender nuestra postura, como el caso de la contaminación o no contaminación, necesitamos básicamente argumentar. Para el desarrollo de las ideas es importante que argumentemos. Nuestras ideas tienen que estar respaldadas por pruebas. Ese es el sentido de la palabra argumentación. Poder, de alguna manera u otra, hacerlo con pruebas. Y las pruebas nos va a ayudar muchísimo a lo que corresponde básicamente para defender nuestra tesis. Ahora, la argumentación es una variedad discursiva, ¿ok? Con la cual se pretende defender una opinión y persuadir de ella a un receptor mediante pruebas y razonamientos. Ese es el sentido de la palabra argumentar, defender una opinión, persuadir, convencer. Si tú quieres convencer a alguien con pruebas, tus ideas, utiliza argumentos. Cuando se convierte en un discurso por escrito, se denomina texto argumentativo. Ya los textos argumentativos son aquellos textos que de alguna manera u otra nos va a ayudar a defender nuestra opinión y persuadir. Y esta mañana quiero ayudarte a que tú puedas conocer una variedad de tipos de argumentos que te van a ayudar muchísimo a poder conocer cuáles son los argumentos que debes usar para defender tu tesis. ¿Qué tipos de argumentos podemos usar? Muy bien, para eso vamos a plasmarte 3 tipos de argumentos. Para eso yo también te voy a pedir que leas tu sesión de clase para ver cuáles son. Este tema ya lo hemos visto en alguna oportunidad, vamos a reforzar porque estamos hablando con tesis. El primer caso es la argumentación por autoridad, ¿ok? Por autoridad. En este caso, el autor del texto argumentativo recurre para apoyar su tesis a un especialista, a un intelectual, que puede ser un filósofo, un escritor o un pensador, un experto, una persona reconocida, se apoya en un científico, en lo que piensa un científico. Entonces, autoridad significa que yo, si tengo una idea, para apoyar mi idea, voy a buscar un especialista que apoye mi idea. Y eso es dable cuando queremos hacer un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma los textos argumentativos nos va a ayudar muchísimo a poder buscar la reflexión, la crítica, la prueba de lo que estamos pensando. Miren el siguiente ejemplo. Realizar ejercicio de forma diaria aumenta el autoestima. Mire, este es el pensamiento, esta es la tesis de alguien que dice realizar ejercicio de forma diaria aumenta el autoestima. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Eso será cierto? ¿Que el ejercicio va a ayudar a aumentar la autoestima? ¿Cómo yo creer a alguien que piensa así? Bien, si tú tienes esa idea, entonces yo sencillamente no te voy a creer porque es tu pensamiento. Entonces lo que tú tienes que hacer es basarte en un apoyo de autoridad. Entonces miren lo que dice aquí. Realizar ejercicio de forma diaria aumenta la autoestima. Lo confirmó Carlo Paz, médico especialista en rehabilitación emocional. Ah, entonces ya no es tu idea solamente, sino que tú te estás apoyando en alguien, en un especialista médico que está apoyando tu idea y que lo puede ser muy verídico, más verídica y que permite a ti discutir si esto es cierto o no. Entonces, esa es la idea. A eso hablamos argumentos de autoridad. Vamos ahora con el otro tipo de argumento que es el conocimiento o creencias generales. A ver, ¿qué se te viene a la mente cuando pensamos en creencias generales? Se fundamenta una tesis recurriendo al sentido común o ideas que todo el mundo ha escuchado en relación al conocimiento que se tiene de la realidad. O sea, yo pienso algo
que todos ya lo han dicho. Esa es una tesis de creencia general. Puede tener algún tipo de desventaja, sí, porque obviamente todos nos podemos equivocar, pero es dable tener un conocimiento general. ¿Por qué piensan? Es importante que tú puedas ver las personas de quienes piensan. Esto es muy, pero muy importante. Por ejemplo, la existencia de Dios es tan real que solo basta reconocerlo en la naturaleza y todo el paisaje se pregunta, ¿existe un creador? La existencia de Dios es tan real que solo basta reconocerlo en lo que vemos, en el paisaje, en la naturaleza, que se pregunta, ¿existe un creador? Entonces ahí tenemos una postura de creencia general. Creemos en Dios porque la naturaleza lo dice. Y esa es una postura que tú puedes usar para plantear tu idea sobre la existencia de Dios. Entonces ahí tenemos el segundo caso de argumentación. Vamos avanzando entonces, chicos, en la parte teórica. Ahora estamos con el argumento estadístico o de datos. Consiste en argumentar basándose en pruebas fiables con datos, estudios o cifras. Eso es muy, pero muy importante. De alguna otra forma, es importante de que tú sepas que este texto argumentativo busca de alguna manera u otra ver el lado estadístico, el estudio del lado estadístico. Miren el siguiente ejemplo. Si tengo dentro de una bolsa una canica negra y dos blancas, tengo un 66.6% de probabilidad de que salga alguna de las canicas blancas, mientras que solo tengo un 33.3% de extraer la canica negra. Estamos hablando aquí de un juego del azar, donde se está fiable el aspecto estadístico, cómo se agrega el porcentaje. Los censos, por ejemplo, usan mucho el estadístico para poder ver cómo es el aspecto demográfico de una ciudad. En el rango educativo tenemos el estadístico para darnos cuenta el nivel estándar, superestándar y estándar del idioma o del nivel educativo, de la comprensión lectora. Entonces, es importante usar algún dato estadístico para poder apoyarnos y fortalecer nuestra tesis o postura. Muy bien, mis queridos alumnos, entonces ahí tenemos algo muy importante que tiene que ver con los tipos de argumento. Yo estoy seguro que esta mañana tú has estado de alguna otra manera entendiendo la importancia que tienen estos argumentos cuando queremos hacer una tesis confiable. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver algunas actividades de extensión que te va a ayudar muchísimo a poder ver de qué forma, de qué manera podemos aplicar la parte teórica con la parte práctica. Muy bien, entonces sígueme con tu sesión de clase y vamos a marcar la respuesta correcta en torno al tema de argumentos. Por ejemplo, argumentar, ¿qué significa? A ver, ¿cuál de esas tres alternativas crees que significa argumentar? A, contradecir la postura inicial de un autor o experto en el tema. B, reafirmar la postura inicial que se sostuvo. O C, presentar pruebas comprobables que sustenten la opinión. ¿Qué significa argumentar? A ver, pensemos un poquito, relacionémonos con la teoría. ¿Qué es argumentar? Muy bien. ¿Qué significa argumentar? Hemos visto ya este tema de una u otra manera. ¿Qué significa argumentar? Contradecir, reafirmar o presentar pruebas. Si nos vamos por el lado teórico, vamos a ver de que argumentar significa presentar pruebas, chicos. Muy bien, alternativa C. Consiste en argumentar basándose en pruebas fiables con datos, estudios, cifras. Ya lo hemos visto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tipo de argumento que usa datos estadísticos? A, causalidad. B, objeción. O C, estadístico. Como su mismo nombre indica, es importante tener en claro el aspecto de la prueba fiable con datos estadísticos, ¿ok? Si tú tienes datos estadísticos, estoy muy seguro que te va a ayudar muchísimo a reforzar la idea que tú tienes de algún tipo de evento más colectivo, ¿no es cierto? O el nivel de estudio de algo. Alternativa C. Muy bien. Vamos terminando esta mañana. Es un conocimiento común. A ver, ¿qué tipo es el conocimiento común cuando uno piensa igual que todos? A, la objeción. B, conocimiento o creencia general. O C, autoridad.
es un conocimiento común. La objeción, conocimiento, creencia general o la autoridad. ¿Te acuerdas que hablamos sobre la existencia de Dios? Muchos piensan así y nos inclinamos así, y es correcto basarnos en la experiencia y en lo que piensa el resto. Por lo tanto, nos encontramos con un tipo de argumento llamado conocimiento o creencia general. Alternativa B. Muy bien, ahora te estoy proponiendo algunos argumentos bueno, algunas tesis, algunas posturas discutibles. La idea es que tú puedas, de alguna manera u otra, entender que necesitamos argumentos para estas tesis. Así que te voy a invitar a que pienses un poquito en esto, en esta tesis. Por ejemplo, mire la tesis o la postura que tenemos. La literatura es un arte por excelencia. Los antiguos lo desarrollaron tan bien cuando no hubo la tecnología. La literatura es un arte por excelencia. Los antiguos lo desarrollaron tan bien cuando no hubo la tecnología. ¿Qué argumento de autoridad podemos nosotros apoyarnos, sabiendo que es un argumento de autoridad, para poder apoyar esta tesis? A ver, pensemos un poquito, ¿cuál sería el argumento de autoridad? Muy bien, pensemos un poquito en el argumento de autoridad para esa tesis. ¿Quién podría afirmar eso? Pensemos en un escritor, pensemos en un escritor, en un filósofo, alguien que diga eso. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa afirmó eso, que la literatura es un arte por excelencia. Podemos colocar ahí entonces, así lo afirma Mario Vargas Llosa. Ahora, Mario Vargas Llosa es un escritor reconocible, es un hombre de autoridad en la literatura, por lo tanto, tiene peso su palabra. ¿Ok? Vamos con la siguiente tesis que dice así. Tú puedes colocar, ojo, cualquier argumento de autoridad, pero vamos con la siguiente tesis. Comer es muy diferente que alimentarse. Debemos establecer la diferencia, si no seguir nuestros instintos a la hora de entrar a la cocina o comprar algo afuera. Comer es muy diferente que alimentarse. A ver, ¿qué tipo de argumento en este campo podemos citar para apoyar nuestra tesis? Chicos, si en la primera, si está hablando de literatura, tenemos que escribir a un escritor como argumento de autoridad. Y si está hablando de alimentación, tenemos que citar a un nutricionista para poder apoyar nuestra tesis que viene. De esa forma, cada uno se desarrolla en su campo de acción. No lo olvides, por favor, ¿sí? Muy bien, ahora sí. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ya no tenemos más para esta mañana. Ahí está la parte de actividades. Yo te invito a esta hora entonces a que tú puedas proponer un argumento en la siguiente tesis que vamos a aprender a continuación. Es una pequeña tarea que yo espero que te ayude muchísimo cuando enfrentamos este tipo de opiniones, de ideas. Estoy muy seguro de que cada uno de nosotros vamos a tratar de ahora en adelante, cuando opinemos algo, usar pruebas que nos va a ayudar muchísimo en nuestro desarrollo personal. Y así podamos usar bien la tesis y los